Florence Scovel Shinn pasó 15 largos años rogando. Rogando por bonanza, rogando por amor, suplicando salud. Y entre más rogaba, más vacía se sentía la canasta de su vida. Hasta que, una mañana de 1920, allá en Nueva York, amaneció con una revelación que cambiaría el rumbo de su destino. Dejó de rogar, completamente. Y en menos de 3 semanas, todo aquello que había implorado durante años, simplemente apareció. En este video vas a descubrir por qué rogar es el principal obstáculo para que la manifestación se haga presente en tu vida. Descubrirás qué hizo Florence en lugar de rogar, lo cual abrió compuertas que habían estado cerradas durante décadas. Y la declaración específica que empezó a usar, que funciona hasta el día de hoy para todo aquel que entiende la mecánica espiritual que se esconde detrás de ella. Pero antes, responde con honestidad. ¿Cuántas veces has rogado por lo mismo? Bonanza, sanación, amor, una oportunidad. Rogas por la mañana, ruegas por la noche, ruegas en la iglesia, ruegas en meditación. Y la respuesta tarda en llegar. O no llega, o llega a medias. Y te preguntas, ¿será que no lo merezco? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Florence se preguntó exactamente lo mismo durante 15 años. Y la respuesta que descubrió te va a sacudir hasta el alma. El problema no era el ruego en sí. El problema era lo que ese ruego le comunicaba al universo. Regresemos a Nueva York, 1920. Florence tenía 49 años. Era una ilustradora reconocida, pero vivía con una constante sensación de escasez. Cada cuenta que llegaba le causaba angustia. Cada cliente que se retrasaba en el pago generaba pánico. Ella rezaba todos los días. Rogaba por abundancia, por protección, por provisión. Usaba todas las técnicas que conocía. Pero había una falla fundamental en su enfoque. Y solo se dio cuenta cuando un hombre llamado Roberto Collier apareció en una de sus conferencias. Roberto era autor de libros sobre el poder mental. Escuchó a Florence hablar sobre el poder de la palabra hablada, sobre las declaraciones, sobre la fe. Y al final de la conferencia, le hizo una pregunta que la dejó sin aliento. Florence, usted enseña que la palabra tiene poder, que declarar es crear. Entonces, ¿por qué sigue rogando? Si rogar funcionara, ya lo tendría todo. Si la declaración funciona, no necesita rogar. Usted está enseñando una cosa y practicando otra. Florence se quedó en silencio. Roberto había tocado una herida abierta. Ella predicaba el poder de la palabra, pero en la práctica seguía comportándose como una limosnera espiritual, rogando, implorando, suplicando, como si Dios fuera un padre regañón que necesita ser convencido. Aquella noche, Florence no pudo conciliar el sueño. Estuvo repasando sus oraciones de los últimos años y se percató de un patrón aterrador. Cada vez que rogaba por algo, le estaba declarando al universo: «No tengo esto. Necesito que me lo des. Estoy en falta. Soy carente. Dependo de ti». Y el universo, que opera como un espejo, reflejaba exactamente eso de vuelta. Falta, carencia, dependencia, una espera infinita. Pero espérate, porque el descubrimiento más profundo está por venir. Florence pasó 3 días en silencio. No rogó por nada, ni en oración, ni en declaración, ni siquiera en pensamiento. Solo observó. Y al tercer día, una frase surgió en su mente con una claridad absoluta. No fue una voz externa. Fue una certeza interna. La frase era: «Ya está hecho. Antes de que lo pidas, ya te ha sido dado». Florence lo reconoció de inmediato. Era una paráfrasis de Mateo 6:8, donde Jesús dice que el Padre sabe de lo que necesitamos
antes de que se lo pidamos. Ella conocía ese versículo desde hacía décadas, pero nunca había entendido su implicación práctica. Si Dios ya sabe y ya ha provisto, entonces rogar es desconfianza. Es decir, no creo que ya lo hayas hecho. Necesito recordártelo. Necesito convencerte. Necesito insistirte para que actúes. Eso no es fe. Es falta de fe disfrazada de religiosidad. Florence tuvo un momento de iluminación profunda. Se dio cuenta de que el universo opera por leyes, no por favores. La gravedad no pregunta si mereces caerte. La electricidad no evalúa tu carácter antes de encender la luz. Y la ley de la manifestación no espera a que ruegues para entregarte. Ya te ha entregado. El problema es que no estás recibiendo. ¿Y por qué no estás recibiendo? Porque estás demasiado ocupado rogando. Rogar te coloca en una posición de espera, de dependencia, de futuro. Ruego ahora para recibir después. Pero el después nunca llega, porque sigues en el modo ruego. Es un ciclo infinito de carencia. Florence decidió experimentar algo radical. Iba a sustituir cada ruego por una declaración de recibimiento. En lugar de rogar por bonanza, declararía: recibo la bonanza que ya es mía. En lugar de rogar por amor, declararía: acojo el amor que ya me pertenece. En lugar de rogar por salud, declararía: habito el cuerpo saludable que Dios creó para mí. ¿Percibes la diferencia? No es solo semántica. Es un cambio de conciencia. Rogar es proyectar falta. Recibir es afirmar presencia. En la primera semana, Florence sintió resistencia interna. La mente reclamaba: pero necesito rogar. ¿Cómo va a saber Dios si no se lo cuento? ¿Y si no lo merezco? ¿Y si estoy siendo arrogante? Ella identificó esas voces como programación de escasez. Décadas de religiosidad basada en la culpa y el merecimiento. La idea de que necesitamos convencer a Dios para que nos bendiga. Que la bonanza es una recompensa, no un derecho de nacimiento. Florence confrontó cada una de esas creencias y las sustituyó por verdades que encontró en las enseñanzas de Jesús. Jesús nunca enseñó a rogar con miedo. Él dijo: pedid y se os dará. Pero la traducción correcta del griego es: pidan y continúen recibiendo. El verbo está en modo continuo. No es un ruego único esperando respuesta. Es un estado permanente de recibimiento. Más aún, Jesús dijo que todo lo que pidamos creyendo que ya lo hemos recibido, será nuestro. Creyendo que ya lo hemos recibido. No creyendo que lo vamos a recibir algún día. Ya en el presente, antes de la manifestación física. Florence se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo opuesto. Ella rogaba esperando recibir, pero la clave es recibir esperando manifestar. El orden está invertido en la conciencia de la mayoría de las personas. Segunda semana del experimento. Florence amaneció un martes con una certeza extraña. Sabía que algo iba a suceder. No era ansiedad. Era una expectativa serena. Como quien espera una visita que ya ha confirmado su presencia. Aquel día sucedieron 3 cosas. Primero, un editor que había rechazado su manuscrito hacía 2 años, la llamó diciendo que quería publicarlo, sin que ella hubiera hecho ningún contacto nuevo. Segundo, una amiga apareció con una invitación a una cena, donde Florence conocería a la persona que se convertiría en su socio de negocios durante décadas. Tercero, llegó por correo un cheque de una herencia de una tía lejana que ni siquiera sabía que había fallecido. 3 manifestaciones en un solo día. Después de 15 años rogando sin un resultado consistente, ¿qué había cambiado? Florence no cambió el mundo. Cambió su frecuencia interna. Salió del modo de mendicante para entrar en el modo de receptor.
Y el universo, que siempre había estado listo para entregar, finalmente encontró un canal abierto. Pero hay un detalle crucial que la mayoría ignora. Y es aquí donde mucha gente se equivoca al intentar aplicar esta técnica. Dejar de rogar no es quedarse pasivo. No es cruzarse de brazos y esperar que un milagro caiga del cielo. Florence Scovel Shinn descubrió que existe una diferencia gigante entre rogar y declarar, y una diferencia aún mayor entre esperar y prepararse. Rogar es súplica, declarar es decreto. Rogar viene de la carencia, declarar viene de la certeza absoluta. Rogar espera aprobación externa, declarar activa una ley interna, poderosa e inquebrantable. Y en cuanto a esperar versus preparar, esperar es pasivo. Te sientas y aguardas a que el universo, con su inmensa sabiduría, lo haga todo por ti. Preparar es activo. Tú actúas como si ya hubieras recibido. Arreglas el espacio para lo que viene, como quien prepara la mesa para una fiesta. Tomas decisiones compatibles con la bonanza. Vives en el estado mental y emocional de quien ya lo manifestó. Sientes la alegría de la abundancia manifestada en tu vida. Florence Scovel Shinn llamaba a esto actuar en fe. No es fingir que tienes lo que no tienes. Es vivir en la consciencia de que lo invisible ya existe y está a punto de materializarse en tu realidad. Ella daba un ejemplo práctico, lleno de sabiduría ancestral. Si quieres prosperidad, no te aferres a cada centavo con temor. Eso es conciencia de escasez pura. Da generosamente. Gasta con alegría, como quien celebra la vida. Trata al dinero como la energía abundante que es, no como un recurso escaso que debes proteger a toda costa. Esto no es irresponsabilidad, es alineamiento frecuencial con la abundancia del universo. Si quieres amor, no te desesperes buscándolo en cada esquina. Vive como quien ya es amado. Irradia amor a todos los que te rodean, como el sol irradia su calor. Trátate a ti mismo con el cariño que esperas recibir de otro. Recuerda, el amor externo es un simple reflejo del amor interno. Ámate a ti mismo primero y el amor florecerá a tu alrededor. Si quieres sanación, no te obsesiones con los síntomas. Declara salud. Visualiza tu cuerpo funcionando a la perfección, como una máquina bien aceitada. Agradece por la sanación que ya está en proceso, como quien agradece una lluvia que fertiliza la tierra. La mente subconsciente no distingue la realidad de la imaginación vívida. Y el cuerpo, obediente, sigue a la mente. Florence Scovel Shinn desarrolló lo que ella llamaba el decreto de recibimiento. Era una frase poderosa que sustituía cualquier ruego o súplica y funcionaba para cualquier área de la vida. El decreto era: agradezco por la manifestación perfecta que ya es mía por derecho divino, bajo la gracia y de manera armoniosa. Vamos a desmenuzar cada parte para que entiendas la magia que encierra. Agradezco. La gratitud es la frecuencia más alta que existe. Te coloca en el estado mental y emocional de ya haber recibido. Nadie agradece por lo que no tiene. Agradecer es afirmar posesión. Es declarar que lo que deseas ya es tuyo, por la manifestación perfecta. No necesitas especificar detalles, como si fueras un microgerente del universo. El cosmos sabe mejor que tú lo que es perfecto para tu camino. Cuando especificas demasiado, limitas las posibilidades. Manifestación perfecta abre el espacio para sorpresas aún mejores de lo que jamás imaginarías. Confía en la sabiduría del universo, que ya es mía, no será, ya es. Presente, no futuro. No estás rogando. Estás reconociendo lo que ya existe en el plano espiritual y que está a punto de materializarse en tu realidad.
por derecho divino. No estás mendigando, como un pordiosero a las puertas del templo. No estás implorando un favor. Estás reivindicando tu herencia divina. Hijo de Dios no pide limosna. Reclama lo que le pertenece por nacimiento, como un príncipe reclama su trono. Bajo la gracia. Florence Scovel Shinn enseñaba la diferencia entre la ley del karma y la ley de la gracia. El karma es causa y efecto. Cosechas lo que siembras. La gracia es trascendencia. Recibes más allá de lo que merecerías por tus acciones pasadas. Cuando invocas la gracia, estás diciendo: no me juzgues por mi pasado. Bendíceme por lo que puedo llegar a ser. Es una declaración de fe en tu potencial divino, de manera armoniosa. No quieres una manifestación que perjudique a otros, como un campo de trigo que crece a expensas de la sequía de los campos vecinos. No quieres un éxito construido sobre el fracaso ajeno, como una pirámide construida sobre el sufrimiento de los esclavos. La armonía garantiza que tu bonanza no cueste el sufrimiento de nadie. Esto protege la manifestación de cualquier karma negativo, asegurando que tu abundancia sea una bendición para todos. Florence Scovel Shinn usaba este decreto todas las mañanas al despertar, no como una repetición mecánica, como un loro repitiendo palabras vacías, sino como una afirmación consciente, llena de poder. Ella sentía cada palabra en lo más profundo de su ser. Visualizaba la manifestación ya presente en su vida. Y después seguía el día actuando como quien ya ha recibido la bendición, como quien vive en la certeza de que el universo conspira a su favor. Pero hay un caso específico que ilustra a la perfección el poder de este cambio de mentalidad. Una mujer llamada Marta buscó a Florence Scovel Shinn en 1922. Marta tenía una deuda enorme con el banco. Estaba a punto de perder su casa. Había pasado meses orando, rogando, implorando a Dios que le mandara dinero. Pero nada sucedía. La fecha del desalojo se acercaba, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Florence Scovel Shinn escuchó su historia y le hizo una pregunta incómoda. Marta, ¿estás pidiendo dinero o estás recibiendo dinero? Marta no entendió. Estoy pidiendo porque no tengo. Florence Scovel Shinn le explicó. Mientras pides, estás declarando que no tienes. Y el universo, obediente, confirma. Ella no tiene. Vamos a cambiar la estrategia, como un general que replantea su plan de batalla. Florence Scovel Shinn le enseñó a Martha el decreto de recibimiento y añadió una instrucción específica. Deja de mirar la deuda. Deja de contar los días para el desalojo. Deja de calcular cuánto falta. Cada vez que un pensamiento de escasez surja, sustitúyelo con el decreto, como quien planta una semilla de abundancia en un terreno árido. Marta se resistió. ¿Pero cómo voy a ignorar la realidad? La carta del banco está en mi mesa. Florence Scovel Shinn respondió con una frase que se hizo famosa. La realidad es lo que tú aceptas como real. Puedes aceptar la carta del banco como la realidad final, o puedes aceptar la provisión divina como la realidad mayor. ¿Cuál realidad vas a alimentar? Como quien elige qué flor regar en su jardín. Marta decidió experimentar. Durante una semana, cada vez que el miedo surgía, ella repetía: agradezco por la provisión perfecta que ya es mía por derecho divino, bajo la gracia y de manera armoniosa. Al quinto día, recibió una llamada de un primo lejano, llamado Javier. Él acababa de vender una propiedad rural y quería invertir en un inmueble urbano. Le preguntó si Marta conocía a alguien que estuviera vendiendo una casa. Marta dijo: voy a perder la mía si no le pago al banco. El primo Javier propuso: yo pago tu deuda y tú me vendes la casa.
Tú sigues viviendo como inquilina hasta que encuentres otro lugar. Cuando lo encuentres, me avisas y acordamos un precio justo, como buenos familiares. Deuda saldada, casa mantenida, tiempo ganado. Una solución que Marta jamás habría imaginado si se hubiera quedado atrapada en el modo de ruego y súplica. Florence Scovel Shinn le explicó después: cuando dejaste de rogar y comenzaste a recibir, te quitaste del camino del universo. Estabas tan ocupada suplicando que no percibías las puertas que se estaban abriendo. Tu primo Javier siempre existió. La oportunidad siempre estuvo ahí. Pero tu frecuencia de desesperación bloqueaba la conexión, como una interferencia en la radio. Este es el paradojo que pocas personas entienden. Cuanto más quieres, más lo alejas. Porque querer es declarar ausencia. Y ausencia atrae ausencia, como un imán atrae al hierro. Florence Scovel Shinn escribió en sus diarios: el secreto no es querer con más fuerza, es soltar con más confianza. Cuando sueltas el deseo apretado, este tiene espacio para manifestarse. Mientras lo sostienes con uñas y dientes, sofocas la manifestación antes de que nazca, como quien ahoga una semilla antes de que pueda germinar. Esto conecta con una enseñanza que ella llamaba la ley del no apego. No es indiferencia, no es no querer, es querer sin desesperación, desear sin dependencia, preferir sin necesitar. La diferencia es sutil, pero crucial. Cuando necesitas algo, estás incompleto sin aquello. Tu felicidad depende de la manifestación, y esa dependencia crea una tensión energética que bloquea, como un nudo en una cuerda. Cuando prefieres algo, lo quieres, pero estás completo incluso sin ello. Tu paz no depende del resultado, y esa paz crea una apertura que permite el flujo, como un río que fluye libremente hacia el mar. Florence Scovel Shinn daba el ejemplo del barco. Ella decía: su barco llegó, en el instante en que dejó de importarle si venía o no. Parece contradictorio. ¿Cómo voy a recibir si no me importa? Pero ese no me importa, aquí, no es rendición. Es confianza. Es saber, en lo más profundo del alma, que el barco ya viene. Entonces, no necesitas quedarte ansioso, al borde del muelle. Puedes vivir tu vida plenamente, mientras el barco navega, como si estuvieras en una fiesta patronal. Y cuando vives tu vida plenamente, sin depender del barco, algo mágico acontece. El barco llega, más rápido, porque ya no estás emanando esa frecuencia de espera desesperada que crea resistencia. Es como cuando siembras maíz. No te quedas vigilando la tierra cada segundo. Confías en que la milpa crecerá. Ahora voy a revelar la técnica práctica que Florence Scovel Shinn usaba para salir del modo súplica y entrar en el modo recepción. Es simple, pero exige disciplina, como el trabajo de un buen artesano. Primer paso: identifica que has estado rogando repetidamente, sin resultado. Puede ser dinero, amor, sanación, una oportunidad. Escríbelo en una hoja de papel, como quien escribe una carta a un ser querido. Segundo paso: observa cómo ruegas. ¿Estás suplicando? ¿Estás negociando con la divinidad? ¿Estás prometiendo cosas a cambio? ¿Estás usando un tono de víctima? Anótalo honestamente, sin miedo a reconocer tus errores. Tercer paso: reescribe la súplica como recibimiento. En vez de Dios, dame dinero para pagar las cuentas, escribe: agradezco la bonanza que fluye hacia mí, ahora, pagando todas las cuentas y sobrando para bendiciones, como la lluvia que fertiliza nuestros campos. Cuarto paso:
quema el papel de la súplica antigua. Ritual de liberación. Estás soltando el modo limosnera espiritual, dejando ir la conciencia de carencia, como quien quema lo viejo para dar paso a lo nuevo. Quinto paso. Guarda el papel del recibimiento. Léelo todas las mañanas, no como súplica, sino como afirmación de lo que ya es real en el plano espiritual. Como quien recita una oración al amanecer. Sexto paso. Durante el día, cada vez que un pensamiento de carencia surja, sustitúyelo. No lo reprimas. Sustitúyelo. ¿Aparece un pensamiento de falta? Tú dices mentalmente, eso es ilusión. La verdad es que yo ya recibí. Agradezco. Séptimo paso. Actúa como quien ya recibió. Si quieres riqueza, sé generoso hoy. Si quieres amor, ama a alguien hoy. Si quieres sanación, cuida tu cuerpo hoy. La acción alineada. Acelera la manifestación. Es como regar una planta para que florezca. Florence practicaba esto religiosamente y lo enseñaba a todos los que buscaban ayuda. Los resultados eran consistentes. Personas que pasaban años rogando sin éxito, manifestaban en semanas, después de cambiar su enfoque. Pero hay un último elemento que necesito mencionar. El Super Thanks. Acabas de descubrir por qué tus súplicas no funcionan. La mecánica espiritual que Florence usaba para manifestar sin esfuerzo. La declaración de recibimiento que sustituye la súplica por la afirmación. Esta sabiduría ha estado escondida en manuscritos que pocos estudian. Traer esto a la luz exige investigación y dedicación. Como buscar oro en las montañas. El Super Thanks ahí abajo no es solo apoyo financiero, es tú activando la ley de la circulación que Florence enseñaba. Energía parada se estanca. Energía circulando se multiplica. Cuando contribuyes, declaras al universo: yo tengo bonanza para compartir. Y el universo refleja eso de vuelta. Tú no eres solo espectador. Tú eres guardián de esta sabiduría. Forma parte de quienes esparcen las enseñanzas auténticas de Florence Scovel Shinn. El Super Thanks es tu declaración de prosperidad en acción. Es tu ofrenda para que la abundancia florezca. Ahora, voy a darte la aplicación final. Hoy, por la noche. Antes de dormir, vas a hacer algo diferente. En vez de orar pidiendo, vas a orar agradeciendo. En vez de listar lo que falta, vas a listar lo que ya está presente. En vez de implorar por un cambio, vas a declarar que el cambio ya ha sucedido. La declaración completa para que uses es: agradezco la manifestación perfecta de bonanza, amor y sanación, que ya es mía por derecho divino, bajo la gracia y de manera armoniosa. Agradezco que todos los canales están abiertos y todas las puertas destrabadas. Agradezco que yo recibo ahora y continuaré recibiendo siempre. Está hecho. Está consumado. Así es. Repítela 3 veces, con sentimiento. No como una fórmula mágica, sino como una verdad que estás anclando en tu conciencia. Y después, duerme en paz, sin ansiedad, sin prisa, sabiendo que el trabajo está hecho en lo invisible y va a aparecer en lo visible, en el tiempo perfecto, como cuando esperas la cosecha después de sembrar. En los próximos días, observa coincidencias, observa puertas abriéndose, observa personas apareciendo, observa oportunidades surgiendo. Y cuando ellas vengan, no te sorprendas. Agradece, porque tú estabas esperando. Tú sabías que vendrían. Tú solo no sabías por cuál camino. Como cuando esperas la llegada de un amigo que viene de lejos. Florence vivió esta verdad.
hasta los 70 años. Manifestó una carrera exitosa, relaciones armoniosas, salud vibrante, y enseñó a miles de personas a hacer lo mismo. Todo comenzó el día que ella dejó de rogar y comenzó a recibir. Ahora es tu turno. Escribe aquí en los comentarios: Team, yo ruego y recibo, versus Team, yo dejo de rogar y todo viene. ¿Cuál funciona para ti? Cuenta tu experiencia con súplicas que no manifestaban hasta que cambiaste tu enfoque. Y si este video abrió una puerta en tu conciencia, compártelo con alguien que está atrapado en el ciclo de rogar sin resultado. Una persona que amas puede estar necesitando esta verdad ahora. Sé un canal de transformación. Esparce la sabiduría de Florence. El barco ya viene. Ya no necesitas quedarte ansioso en el muelle. Vive, baila, celebra. Y cuando menos lo esperes, vas a mirar al horizonte. Y él estará ahí, anclado, lleno de todo lo que pensabas que necesitabas pedir, como un regalo del cielo en tu cumpleaños. Ya está hecho. Está consumado. Así es.